Génesis 2:1. Dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿En qué día lo acabó? Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre mío, permíteme vivir en tu reposo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momentito. En estos 3 versos del libro de Génesis está el marco del plan del Creador para el hombre. Literalmente todo elemento fue creado con un fin, y era alcanzar una dimensión de reposo. Alguien diga amén. Reposo en la Biblia no es descanso, porque Dios no estaba cansado. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no se cansa? Sin embargo, dice que Dios reposó. ¿Qué es reposo en la Biblia? Es el disfrute de todo lo creado por Dios. Alguien debió decir amén. Cuando nosotros oímos reposo, no entendemos cuál es el contexto bíblico del reposo. El reposo es una dimensión donde Dios ha puesto cada elemento en su lugar. Y yo no sé si tú entiendes esto, pero Dios ha planificado que tu vida entre en un reposo de bendición, de abundancia, de provisión, Llevar al hombre a ese reposo ha sido el plan de Dios desde el principio. Es por eso que el reposo de Dios no es en el cielo. Díselo al que está a tu lado: no es en el cielo. Eso fue lo que tradicionalmente los fariseos y los saduceos entendieron. Que el reposo del cual habla la Biblia y que Dios simbolizó en un sinnúmero de cosas iba a ser en el cielo, que era un símbolo del cielo. Y es por eso que no entendieron a Jesús. ¿Por qué? En Mateo 12:1, busca Mateo capítulo 12 versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 12 versículo 1 dice la palabra de Dios. Escucha esto: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Óyeme bien lo que Jesús le dijo a los fariseos: el día de reposo no es un ritual. El día de reposo es un día de provisión. Y cuando usted tiene hambre, Dios provee en tu día de reposo. ¿Alguien entendió eso? Pero los fariseos eran muy celosos del ritual que ellos habían entendido que era el día de reposo. Mira lo que dice Mateo 12:9. Mira lo que dice: pasando de allí, a Jesús le encantaba meterse en lío con los fariseos. Vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja
Y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él le extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otras palabras, Jesús dijo: no, es que el día de reposo no es un ritual, es un día de provisión, es un día de sanidad, es un día de milagro, es un día de poder de Dios. En el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16, Jesús entra en la sinagoga y en un día de reposo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió a sanar, a libertar, a dar redención, a libertar a los cautivos. Y dijo: hoy, en este día de reposo, se ha cumplido esta escritura. Porque el día de reposo no era un ritual, era una dimensión de poder. ¿Alguien entendió eso? Los fariseos, los religiosos, lo convierten en un ritual religioso. En Juan 5:15, estoy solamente poniendo las bases para poder hablar algo muy importante en referencia a esto. Juan 5:15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La razón principal por la cual los fariseos querían matar a Jesús era porque él violaba lo que su concepto religioso entendía que era el día de reposo. El día de reposo se convirtió en un ritual religioso donde todos los fariseos eran extremadamente celosos porque nunca entendieron que era el día de reposo. A pesar de que la Biblia en el Viejo Testamento nos daba un sinnúmero de tipologías, de que el día de reposo no era un ritual, sino más bien una dimensión de poder, ellos escogieron pensar en el día de reposo como algo religioso. En el libro de Génesis capítulo 8 versículo 4 dice que al séptimo mes, que simboliza también el día de reposo, el arca de Noé llegó al monte Ararat. Eso quiere decir que ese día se terminó el juicio. En Éxodo capítulo 16 versículo 26, mira lo que dice la palabra. Estoy tratando de llegar a un sitio, es importante que me sigas. Éxodo 16 25, más bien 26. Mira lo que dice. Oye esto, dice: 6 días los recogeréis. Está hablando del maná. Mas al séptimo día es día de ¿qué? En él no se hallará maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Ahora déjame explicarte. El Señor le daba maná todos los días y ellos tenían que salir a sudar en el desierto a buscar la provisión de Dios. Pero el séptimo día, alguien diga el séptimo día, usted no tenía que sudar, porque Dios le daba una doble porción. Ese era el día donde usted comía maná sin tener que sudar, porque simboliza la gracia de Dios. Y en la gracia usted no suda, usted no trabaja, usted no camina, usted solamente tiene la fe para recibir lo que Dios ha dado. Porfa. El séptimo día es día de doble porción. Pero lo que tú comes el séptimo día no lo tienes que sudar. Ellos tenían que caminar millas y millas y recoger el maná.
pero el séptimo día no tenían que hacerlo. Porque es la diferencia entre la ley y la gracia. Y así mismo Dios 6 días laboreó, pero al séptimo descansó. Y la gente 6 días caminaba y sudaba, pero al séptimo solamente comía de favor y gracia. ¿Por qué? Porque toda la idea de Dios es que el hombre pasara por un periodo de labor, pero llegara a un reposo al séptimo día. Y ese reposo es la gracia de... En el libro de Éxodo capítulo 24 y versículo 16 dice así: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué es el día de reposo? ¿Qué es el día séptimo? El día donde nosotros entramos en la gloria de Dios. Ningún hombre había entrado en la nube de Jehová, pero el día séptimo, el día de reposo, Dios llamó a Moisés y le dijo: entra. ¿Sabes por qué? Porque quien nos entra en la gloria de Dios es la gracia. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Entonces el día de reposo no es un ritual. Es una dimensión de gloria, es una dimensión de poder, es una dimensión de gracia, es una dimensión de misericordia. El día de reposo no es simplemente un día, no es una doctrina, no es un número. El día de reposo es una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret. ¿Quién sana? Jesús. ¿Quién redime? Jesús. ¿Quién nos otorga la gracia de Dios? Jesús. ¿Quién nos bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién nos abre las puertas? Jesús. ¿Quién nos levanta? Jesús. ¿Quién nos sana, nos liberta, nos empodera? Jesús. Por eso Jesús es nuestro día de reposo. Y aquí es donde viene lo interesante. Todos nosotros hemos pasado por un periodo de tiempo de labor y de luchas hasta entrar en esa dimensión que se llama nuestro reposo, que es Jesús. Hasta ahora me están siguiendo. Todo esto es la base de algo que voy a decir. No puedes perderte. Óyeme bien. Reposo viene del hebreo sabat, que quiere decir cesar o parar. ¿Parar de qué? Parar de trabajar la bendición con nuestro esfuerzo. Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es reposo? Sabat. Sabat es cesar. ¿Qué es cesar? Parar de trabajar nuestra bendición con nuestro propio esfuerzo. En el Viejo Testamento, el hombre tenía que tener una conducta perfecta para poder ser bendecido. Pero en el Nuevo Testamento, bajo el pacto en la sangre del Cordero, no es lo que tú hagas, es lo que ya Él hizo, es lo que ya Él otorgó. Por lo tanto, hay gente que no está en reposo porque todavía usted está trabajando para merecer la bendición, cuando no es lo que tú hagas lo que te sana, te levanta, te provee o te bendice. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo que te hace. Reposo es sabat. Sabat es cesar o descansar. Y mira lo que dice Mateo
capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú no puedes encontrar el descanso por ti mismo. Jesús es el único que nos lo da. La liberación está en Jesús. La bendición está en Jesús. La provisión está en Jesús. El maná está en Jesús. ¿Hay alguno aquí que está entendiendo eso? Todo esto lo he dicho por lo siguiente. Y este es el mensaje. Hebreos capítulo 4 y versículo 1. Libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 1. Mira lo que dice la palabra. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo te voy a decir qué pasa con mucha gente. A usted le fue prometido entrar en esa dimensión de victoria, de misericordia, de gracia, de poder y de gloria. Pero hay muchos que aún teniendo esa promesa parecen no haberla alcanzado. No hay evidencia en su vida del poder de Dios. No hay provisión, no hay milagros, no existe lo sobrenatural. La gente lo mira y parece una persona común y corriente. No tiene evidencia, no tiene apariencia de estar caminando en una dimensión diferente. Aún siendo parte del pacto y la promesa. Y ustedes dirán: ¿por qué, pastor? Qué bueno que lo preguntas. Hebreos capítulo 3 versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Versículo 12, aquí es donde vienen los heavy duty, funky, revival. Mirad, hermanos, dile al que está a tu lado: mira, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que el día que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sabe lo que está diciendo allí la Biblia? Que si usted no camina en fe, usted no entra en el reposo del Señor. Aunque Dios te lo haya prometido, aunque usted se sepa las escrituras, aunque usted sea primo de fulano, mengano o sabrá Dios quién, si usted no aprende a caminar en total fe, usted no puede entrar en el reposo de la gloria de Dios. Y es por eso que hay mucha gente en la iglesia que, aún siendo miembros de la iglesia y viniendo a la iglesia y teniendo una Biblia que parece un catálogo de Sears, esa gente no está caminando en gloria, en poder, en lo sobrenatural, porque es necesario la fe. Lo voy a decir otra vez: es necesario la fe. Es por eso que el diablo detesta la fe.
fe. Sin fe, aunque en Cristo estés, no encuentras reposo. No hay evidencia en tu vida, no hay apariencia de la gloria de Dios. Sin fe es imposible vivir en la dimensión del reposo. No hay provisión, no hay sanidad, no hay liberación. Porque hay tanta gente muriéndose en la iglesia cuando hay un Dios que sana. Porque hay tantos que están sin un centavo cuando tenemos a Jehová Jireh, el Dios que provee. Porque cualquier promesa se hace obsoleta si usted no tiene la fe para recibirla. El reposo de Jehová, esa dimensión de gracia y de poder, esa gloria a la cual estamos llamados, ese descanso en Dios, por Dios y para Dios, esa dimensión de abundancia, esa dimensión de milagros, esa dimensión de lo sobrenatural, donde tu familia está llena de la gloria de Dios, donde el poder de Dios se manifiesta a diario en tu vida. Es inasequible por aquellos que caminan en incredulidad. Chon, 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 chon. ¿Y cómo el enemigo consigue que nosotros nos alejemos de esa fe? Volviéndonos a la religión, a los rituales del reposo. Dice la Biblia, dale un codazo que te lo doy, es la Biblia que dice que los sacerdotes tenían que llevar el arca de Jehová. El arca de Jehová tenía 2 varas y 4 anillos, y los sacerdotes la tenían que llevar en el peso. La gloria de Dios, que es simbolizada por el arca, tenía que ser caminada y sudada por los sacerdotes. Pero llegó un momento donde esa arca se puso en la casa de Obed-Edom. Y cuando el arca se puso en la casa de Obed-Edom, dice que Dios bendijo sobrenaturalmente esa casa. Usted puede estar sudando y trabajando en la carne para merecer la gloria, cuando usted todo lo que tiene que hacer es esperar en Dios y tener fe hasta que el Señor haga lo que Él ha prometido. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo que el que se circuncida, Cristo no le vale de nada. El evangelio de la gracia no sirve de nada si usted es un religioso, si usted es un ritualista, si usted está todavía tratando de ganarse la bendición de Dios. Dijo, para el que se circuncida, Cristo no le sirve de nada. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 4, dice que los fariseos le ataban cargas pesadas a las demás personas. Cargas pesadas, porque eso es la religión. Esos son los rituales. Eso es lo que es la religión. Son cargas. Y hoy en día tenemos un montón de predicaciones fariseas. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Y si no haces esto, y si no haces aquello, y si no haces esto, y si no te mantienes de esta manera y de otra. ¿Y qué de la gracia? Yo dije, ¿qué de la gracia? El fariseísmo siempre busca atarte una carga. Reposo significa que yo ceso de trabajar. Reposo significa que no es mi obra, no es mi sudor, no es mi labor, sino lo que Cristo ya hizo. El libro de Gálatas entero se refiere a eso. Pablo dijo claramente en el libro de los Hechos que vendrá el día donde algunos se van a meter en la iglesia
y van a ordenar cosas de hombre. Lo que se come, lo que no se come, la circuncisión y por aquí, por allá. Y el libro de Gálatas es literalmente una invasión de un grupito llamado los judaístas. No mira al lado diciendo, a lo mejor hay uno aquí, no. Los judaístas fueron tipos que se metieron en la iglesia cristiana y comenzaron a decir, espérate, no es gracia solamente. No, usted también tiene que circuncidarse, y usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer lo otro, y usted tiene que guardar las lunas nuevas y las costumbres y esto y lo otro. Y ese es el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es Pablo diciéndole a la iglesia de Gálatas, eso no es cierto. Cuidadito con caer en religión, en rituales, porque en ese momento están anulando la gracia de Dios. Si el día de reposo tú salías a trabajar, tú estabas violando el pacto de Jehová. Si en esta gracia usted todavía está tratando de merecer un milagro, usted está violando el pacto de Dios. Reposo es el cese de todo lo humano para recibir lo que viene del cielo. Voy a terminar con esto. La Biblia habla de Moisés y dice que Moisés de repente se da cuenta que el pueblo está a punto de morir y el pueblo comienza a quejarse porque se está muriendo de sed. Moisés viene donde el Señor y el Señor le dice, vas a darle un golpe a la roca y va a salir agua. Y Moisés viene y golpea la roca y el agua sale y el pueblo fue salvo. Y esa es la ley. La ley fue la que crucificó a Jesús, lo vituperó para que la salvación fluyera. Pero una vez más el pueblo entró en una sed y estaba a punto de morir. Y Moisés vino donde el Señor le dijo, Señor, otra vez se van a morir. Y el Señor le dijo, háblale a la roca, no la golpees, háblale. ¿Por qué? Porque una vez Cristo murió, ya no necesitamos crucificarlo otra vez. Ya no hay sacrificio sino misericordia. Y ahora nosotros hablamos a la roca, no la crucificamos. Cuando tú confesaste a Jesús como tu Salvador, tú fuiste salvo sin merecerlo, sin hacer sacrificio, sin irte a Higüey de rodillas. Los dominicanos saben lo que estoy hablando. Pero Moisés se decalentó con la gente, porque la gente siempre te va a empujar a la religión. ¿Y sabes lo que hizo Moisés? Golpeó la roca otra vez. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Por eso que hiciste, no vas a entrar a mi reposo. Y Moisés, Señor, quiero entrar. It's not fair. ¿Te han visto los muchachitos cuando lloran? No, it's not fair. No es justo que tú no me dejes entrar. No, tú no puedes entrar porque tú golpeaste la roca como si fuese la ley en un tiempo donde era la gracia la que debía tomar tu entrada. Y así mismo hay mucha gente no logran entrar en el reposo porque todavía están funcionando con la mentalidad de la ley. Y la ley nunca te va a llevar al descanso, nunca te va a llevar a la abundancia, nunca te va a llevar a la bendición. Vivimos en un nuevo pacto en la gracia que viene a través de la fe en el Cordero de... Alguien va a tener que decir amén. Por eso es que la Biblia dice claramente que la victoria nuestra es la fe. Que
no es por obras, para que nadie se gloríe. Todavía hay muchos cristianos golpeando la roca en vez de declarando en fe. Alguien debió decir amén aquí. Yo dije, alguien debió decir amén aquí. No hay sacrificio ya. El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Para entrar en el reposo no hay que ganárselo. Ya Jesús se lo ganó. Todo lo que usted tiene que hacer es entrar por la fe en la palabra. Ay, tú no te imaginas la cantidad de cristianos evangélicos que ahora dicen, no, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. La mujer que se maquilla no entra. La que se pone no entra. El que tiene bigote no entra. Un tatuaje no entra. Una mente no entra. Porque todavía ellos están en la filosofía fariseica de hacer las obras para merecer la entrada al reposo. Y la advertencia en el libro de Hebreos es esa: cuidado si alguno por incredulidad deja de entrar al reposo. Incredulidad se muestra en las obras. Incredulidad se muestra en el tratar de ganarnos lo que solamente la gracia nos otorga. Dile al que está a tu lado, fue a ti que te vinieron a predicar. Versículo 16 del capítulo 3 del libro de Hebreos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos, oye bien, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿A causa de qué? De su incredulidad. Lo cual nos lleva al versículo 1 del libro de Hebreos, del capítulo 4, que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Incredulidad te saca de la dimensión. Todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Por lo tanto, no importa que la gracia se haya manifestado en Jesús, si usted no tiene la fe para accesarlo. La Biblia dice que Dios dio por gracia a Jesús, pero solamente por medio de la fe recibimos la redención. Y así lo recibimos todo de parte de Dios. Lo que Él da por gracia, usted lo recibe por fe. De la misma manera, usted lo cree y lo confiesa. Tú creíste en Jesús, lo confesaste y el verbo se hizo carne, se solidificó, se manifestó. Así es todo. Por eso era que Moisés tenía que hablarle a la roca y no golpearla. Por eso es que usted no puede trabajar o laborar en la carne, sino solamente creer y decretar que Jesús ya lo ha hecho. Porque el Señor le dice al pueblo: los ladrones y las prostitutas entrarán primero al reino de los cielos que los fariseos. La gente dice que robar es agradable a Dios, que la prostitución es agradable a Dios. No.
Lo que pasa es que esa gente se vio tan perdida porque no podía hacer las obras de la ley, que anduvieron buscando una gracia mayor, y esa la encontraron en Jesús. Es por eso que el cielo es para los malos, no para los buenos. El cielo es para la gente tan mala que se da cuenta que por su justicia no puede entrar. El cielo es para la gente tan horrible que entiende que solo a través de Jesús puede entrar. Él es la puerta, Él es el único camino, Él es mi justicia, Él es el que me abre. Alguien va a tener que dar gloria a Dios. ¿Merezco yo la redención? No. ¿Merezco un milagro de provisión? No. ¿Merezco un milagro de sanidad? No. Pero por la fe. Yo dije por la fe. Yo dije por la fe lo puedo accesar. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Yo dije, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Para entrar en el reposo solo se necesita fe. Amén. Todo lo que Dios hizo desde el principio de la creación fue para llevarnos a ese reposo en Cristo Jesús. Ten mucho cuidado. Si el haber laborado tanto en la religión te lleva a abandonar la gracia de Dios. Ten mucho cuidado cuando los hombres, cuando los sistemas humanos te quieran empujar a volver a laborar con tus manos lo que solo la gracia te puede dar. Porque tal y como lo dice la Biblia en Hebreos 4, muchos, habiendo sido parte del pacto y la promesa, viven una vida como si no hubieran alcanzado el reposo. Y eso es muy triste, porque la gente te va a mirar y va a decir: no lo entiendo. Ellos hablan del poder de Dios, pero no lo viven. Ellos hablan de un Dios milagroso, pero no veo un milagro en su vida. No veo nada en ellos, porque su apariencia es tan humana como cuando vivíamos en la ley. Hoy vivimos en el reposo del Señor, y eso se accesa por la fe. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Es más, ponte de pie y dáselo bien fuerte al Rey que vive por los siglos. Termino con esto. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya Jesús murió, ya el nuevo pacto se solidificó, ya la sangre redentora se derramó. ¿Quién los está engañando?, le está diciendo Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste tú la unción, la visitación de Dios, la gloria de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dios lo quería al revés. Dios diseñó el plan eterno para que usted comenzara en la carne, pero terminara en el Espíritu. Por eso la primera dispensación fue la ley, porque la carne tenía que obrar, la carne tenía que hacer, la carne tenía que restringirse, la carne. Pero luego iba a terminar por el Espíritu. Pero el hombre lo cambia, y el hombre comienza por el Espíritu, recibe la gracia de Dios en el altar,
y luego se va a la carne. Ustedes han visto gente que pasa al altar y está lleno de Dios, lleno de gozo, lleno de unción, una fe, compadre, que el diablo se le atraviesa y lo atropellan. Y de repente se van volviendo religiosos, van queriendo ganarse el cielo, se le va el gozo, se le va la paz, tratan de merecer lo que solo la gracia puede otorgarles. Comienzan a condenar, comienzan a criticar, y nada más pasan unos 7 o 8 meses, y cuando tú vienes a ver, hasta el pastor lo critican porque son más santos que el pastor. Critican los líderes, critican a todo el mundo porque ellos no soy muy, dejan de creer en la gracia. Se les olvida que no alcanzaron misericordia ni reposo por bueno, porque eran más malos que una peste a pie. Pero ahora creen que se han ganado y se merecen el cielo. Se llenan de vanidad, de religión. Y eso fue lo que pasó con los de Gálatas. Tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Versículo 5, aquí es donde viene, y con esto termino. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la pregunta con la cual yo quiero dejarte en esta noche. Los milagros, la presencia de Dios, la gloria de Dios, ¿viene porque haces las obras de la ley o por el oír con fe? El reposo no es un día. El reposo es una dimensión de gracia. Y nunca podemos alcanzar esa dimensión cuando tratamos de hacerlo por las obras de la ley. Porque así mismo como Dios le prohibió a Moisés entrar en el reposo, en la tierra donde fluía leche y miel, donde iban a accesar campos que no habían sembrado, casas que no habían construido, riquezas que nunca habían ganado, Dios le prohíbe a Moisés, porque la ley no te puede llevar al descanso. Y Dios le prohíbe a Moisés entrar. Ustedes se dan cuenta que la gente más religiosa, legalista, son los más amargados del mundo. Están más desbaratados. Se están tragando un cable sin hule. Y tú le preguntas y tú dices, pero te dicen, no, pues tú sabes, hay que sufrir. Yo puse una foto de mi motocicleta en Instagram y los religiosos salieron. Un día darás cuenta a Dios, pero si fue Él que me la dio, ¿qué cuenta le voy a dar? Porque no soportan ver a una gente bendecida, sufren con eso. Porque acuérdate que ganando, qué locura. Y por eso los fariseos llegaban a las reuniones de Jesús y se iban para la casa enfermos. Pero venía la mujer adúltera y venía una mujer sirofenicia. Una vez Jesús ve a esta mujer sirofenicia y le dice, no, es que los panes es para los hijos, los milagros son para los hijos. Y ella le dice, sí, hombre, pero no están comiendo. Ellos están desperdiciando el pan. Yo voy a agarrar una migaja y me voy a ir con mi milagro. Jesús dijo, entonces sí. Hay muchos cristianos que ni siquiera las migajas están comiendo. Ni siquiera las migajas. Porque están metidos en un sistema religioso donde están tratando de ganarse la bendición de Dios. Usted no tiene que ganarse nada, ya Jesús se la ganó por usted. Mira, al que critica mi motocicleta, solo porque puse ese ejemplo, no que a mí me importa,
¿Tú crees que eso es lo que menos yo pienso cuando ese aire está moviendo mi pelo negro? Pero el del sobaco, porque esto no se mueve. Pero anyway. Pero mira esto. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Yo soy la justicia de Dios en motocicleta, en patines, en chancleta, descalzo, sentado en mi casa en la noche. Y estas bellezas fariseicas son capaces de tratar de condenarme porque supuestamente una motocicleta me exoneró de la gracia de Dios. Lo que Jesús hizo fue eliminado por la BMW. La sangre perdió el poder porque yo tengo una motocicleta. Yo no soy justicia. La Biblia no existe. El nombre de Jesús no es real. La cruz se fue y la resurrección desapareció porque yo tengo una motocicleta. Porque todavía ellos viven tratando de ganarse lo que solo la gracia puede otorgarte. Será mejor que alguien diga amén. Yo dije, será mejor que alguien diga amén. Tu fe te ha hecho sano. ¿Sabes cuántas veces el Señor le dijo a alguien eso? No, no eran los excelentes fariseos. No, eran gente del vulgo. Eran gente que muchos ni siquiera habían ido a una iglesia, pero pudieron creer. La Biblia habla de dos hombres crucificados, uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús. Uno de ellos estaba totalmente convencido de que él merecía ir al infierno por lo que él había hecho. ¿Y saben qué? Se fue. No porque Jesús no lo hubiese perdonado, sino porque él fue incapaz de creer. Del otro lado había uno que había hecho exactamente lo mismo, pero ese le dijo a Jesús: yo creo en ti, y cuando tú vengas en tu reino, ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy ¡aleluya! Ese entró en el reposo. ¡Qué ladronazo que se robó la salvación! Pero Jesús no le dijo: espérate. Tú has manejado una motocicleta buena. Tú tuviste dinero. ¿Cuánto tú te robaste? Vamos a averiguar qué fue lo que tú hiciste. Las cosas son irrelevantes, porque lo que nos da acceso al reposo, tanto eterno como el de esta tierra, es nuestra fe. Yo dije, es nuestra fe. Es nuestra fe. La sanidad se recibe por fe. La provisión se recibe por fe. La salvación de tu familia se recibe por fe. La llenura del Espíritu Santo se recibe por fe. No por las obras de la carne, no por las obras de la ley, por la fe. So, cuídate mucho de los judaístas. Ellos quieren hacerte retroceder y hacerte circuncidar para que así te sientas merecedor por tu conducta de lo que solo el favor de Dios puede otorgarte.
Versos tales como la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Hay mucha gente que lo dice pero no lo entiende, porque el mismo que te predica de eso te dice: pero tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, y si no haces esto, Dios no es, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero no es por obra. Sí, pero espérate. Reposo es cesar de obrar. Reposo es el cese de las obras de la carne. Reposo es detenernos de hacer lo que creemos que tenemos que hacer para merecer lo que ya merecemos, porque ya Jesús nos lo otorgó. Termino con esto. Oye esto. Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Y un juez justo no puede condenar a dos personas por el mismo crimen. Por lo tanto, cuando Jesús paga por tu pecado, usted es libre de toda condenación. Y no es que guides me gently into dreams through the haze, soft and bright, luminous fog reveals